preparando selectividad, quédate en este vídeo que vamos a realizar un ejercicio de un examen anterior paso a paso. Lo que vamos a estar realizando en este ejercicio que tenemos aquí arriba es análisis de funciones, ¿sí? En este caso es un ejercicio de junio de 2024 que se ha tomado en la Comunidad Valenciana en selectividad, obviamente. Lo que vamos a estar haciendo todo este mes es subiendo contenido sobre análisis de funciones, así que vamos a estar haciendo todos los ejercicios de exámenes anteriores de análisis de funciones, ¿vale? Ok, entonces primero vamos a leer el enunciado. Me dice que tenemos una función que es kx partido de 2 a la e a la 2x, donde k es un parámetro real, y me piden algunas condiciones. Obtener el dominio y las asíntotas, luego estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, así también como sus máximos y mínimos, y por último justificar que esta función se anula en ese intervalo menos 1, 1. Pues bien, para comenzar vamos a hablar sobre el dominio, y para eso vamos a hacer una pequeña aclaración del parámetro, que aquí creo que no se ha aclarado, pero lo vamos a hacer igual por las dudas. Me dice que k es un parámetro real, eso quiere decir que puede ser cualquier número. Vamos a considerar el caso aparte de que k es igual a 0, porque en tal caso la función sería exactamente 0. Y en tal caso diríamos, bueno, el dominio da igual, sería todos los reales porque no había ningún problema con esa función. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento no habría, máximos y mínimos no habría porque la función es constante. Y luego tendría que justificar que la función siempre se anula en algún punto de ese intervalo, pero la función es siempre 0, o sea que se va a anular en todos, ¿sí? O sea que ese sería un caso aparte, que sería con k igual a 0, así que vamos a considerar siempre que el k es distinto de 0 por todo lo dicho anteriormente, si no estamos haciendo un ejercicio que se resuelve en un paso, ¿sí? Vale, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar sobre el dominio de esta función, y en este caso vamos a considerar la parte de abajo como importante para resolver, porque si tenemos una expresión de este estilo, donde tenemos una división de expresiones con x en el denominador, voy a tener que tener muchísimo cuidado con que la parte de abajo no se anule, ¿sí? Que no se me haga 0. En este caso tengo e a la 2x, que al ser una función exponencial es siempre distinta de 0. Genial. Esto quiere decir que no voy a tener más problemas en el dominio y por lo tanto el dominio van a ser todos los números reales. Esto vale para cualquier valor de k. Aquí el k no me influye absolutamente nada en lo que hemos resuelto sobre el dominio, así que con esta parte ya estaríamos. Faltaría calcular el tema de las asíntotas. Tenemos asíntota vertical y asíntota horizontal. Sabemos que la asíntota vertical, para poder calcularla, miramos el dominio y vemos ese valor excluido o esos valores excluidos del dominio y los consideramos como posibles asíntotas verticales, aunque primero tenemos que hacer un límite para justificar efectivamente que son asíntotas verticales. En este caso el dominio son todos los reales, con lo cual no tengo candidatos para asíntota vertical, con lo cual no va a haber asíntota vertical. Genial, para la asíntota horizontal vamos a tener que calcular los límites con x tendiendo a más infinito y con x tendiendo a menos infinito. En este caso sí es importante darle algún valor al parámetro de k, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Vamos a primero pensar cómo haríamos este límite si k es un número positivo. Y luego vamos a pensarlo con el k negativo. Entonces, en este caso sabemos que si x tiende a más infinito, aquí tenemos una diferencia de infinito partido infinito, que sería una indeterminación, pero si nos prestamos atención sabemos que la exponencial crece al infinito mucho más rápidamente que la lineal de arriba. Eso quiere decir que le da mucho más peso al infinito, y esta
ese límite lo puedo pensar como que es arriba un 1 y abajo infinito. Esto quiere decir que tiende a 0. Luego, cuando x tiende a menos infinito, en este caso me va a quedar esta exponencial tendiendo a menos infinito. Eso significa que esto tiende a 0. Sabemos que esto tiende a 0, entonces me va a quedar. Vale, entonces vamos a considerar, voy a separar el límite con x tendiendo a menos infinito en kx por 1 partido de e a la 2x. Esto con x tendiendo a menos infinito, la parte de abajo va a tender a 0, o sea que va a tender a más infinito. Y esto de aquí va a tender a menos infinito, o sea, menos infinito por más infinito me va a quedar menos infinito. Me ha quedado justo ahí en el límite, voy a poner aquí, eso tiende a menos infinito, ese sería el resultado. ¿Eso qué me quiere decir? Que hay una asíntota horizontal en 0, ¿sí? Que de ese lado en menos infinito en este caso no la tengo. Esto lo hemos hecho todo con k positivo. ¿Qué pasa si el k es negativo? ¿En qué difiere? A ver, para la primera parte, si el k es negativo, me quedaría exactamente lo mismo, porque la parte de abajo me quedaría básicamente como 1 partido de infinito. Va a tender a 0, lo que hemos dicho antes, si es 0 por derecha o 0 por izquierda, pero es 0, así que aquí sí vamos a tener la asíntota horizontal de un lado o del otro, o sea, si el k es positivo o el k es negativo. Y para el otro caso, cuando x tiende a menos infinito, esta parte de aquí con un k negativo me va a tender entonces a más infinito. Esta parte va a tender a más infinito, que esto ya lo teníamos, no depende de k, y el resultado va a dar más infinito. O sea que de ese lado los dos me dan algún infinito, no me cambian nada. Lo único que ya sabemos con la primer parte, con el primer límite, es que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Si te está gustando este contenido, si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal y acciona la campanita. Escribime en los comentarios si tienes alguna duda o sugerencia. Todo este contenido es gratuito, sí, pero me ayudas muchísimo poniéndole un like, compartiéndolo y también suscribiéndote a mi canal para que yo pueda seguir generando este tipo de contenido. Vamos con el ítem B. Vamos aquí a realizar crecimiento máximos y mínimos. Copiamos la función y lo que vamos a hacer es derivar para poder hallar crecimiento de crecimiento. Aquí vamos a usar la regla de la división, la regla del cociente, que va a ser la derivada de lo de arriba, que es k, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba lo dejamos igual, y multiplico por la derivada de lo de abajo, que es e a la 2x por 2. Aquí estamos usando regla de la cadena. Y todo esto entre e a la 2x todo al cuadrado, ¿sí? Vamos a resumir un poquitito aquí a ver qué podemos resolver para que me quede más fácil de entender la expresión. Podemos extraer factor común e a la 2x de la parte de arriba y k, ¿verdad? O sea, k por e a la 2x me va a quedar por 1 menos 2x y todo eso partido e a la 2x al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada de esto que vamos a tener que resolver o mirar. Vamos a hallar los puntos singulares o puntos críticos, para eso vamos a igualar esto a 0 y de esa manera buscamos los posibles máximos o mínimos. Me voy a quedar con la expresión de la parte de arriba porque la de abajo no me aporta en nada para saber si esto es 0 o no. Así que me quedo solamente con la parte de arriba. K por e a la 2x por 1 menos 2x igual a 0. Sabemos que la primera parte no es 0 nunca porque es una exponencial, así que eso es distinto de 0. Y la segunda, para resolverlo súper fácil, una ecuación simple, 1 menos 2x igual a 0, me queda que x es igual a 1/2. Este de aquí entonces sería el posible máximo mínimo único que tenemos de la función. Entonces lo que me bastaría ver ahora si es máximo o si es mínimo y cuáles serían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de nuestra función.
Para ello vamos a hacer una pequeña tabla para crecimiento y decrecimiento, pero primero vamos a hablar de máximos y mínimos. Esto de aquí lo puedo hacer con la tabla de crecimiento y decrecimiento, y también lo que puedo hacer para determinar si esto es un máximo o un mínimo es usar el criterio de la segunda derivada. Eso quiere decir que si hago la segunda derivada y el resultado reemplazado aquí en un medio me da un número positivo, estamos en condiciones de decir que es un mínimo, y si esto me da un número negativo, vamos a decir que es un máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada, pero si no, podemos hacer tabla y verificar si crece, decrece, tendremos un máximo. Si primero decrece y luego crece, tendremos un mínimo. De referencia para realizar esa tabla vamos a utilizar el dominio, que en este caso son todos los reales, así que sería todo el intervalo completo, y el punto posible máximo mínimo, que en este caso es un medio. Y lo que vamos a analizar es el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Voy a tomar un número antes de un medio, por ejemplo el 0, y un número después, por ejemplo el 1. Y lo que voy a hacer es reemplazar esto en la derivada. Yo lo que voy a hacer aquí es reemplazar solamente en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte del denominador no me aporta nada al signo. ¿Qué quiere decir esto? La parte de abajo, que está todo al cuadrado, va a ser siempre positivo. Entonces yo voy a estar reemplazando todo el tiempo y no me va a cambiar en absolutamente nada, ¿sí? Si lo que me va a aportar algo rico con respecto al signo del resultado va a ser la parte de arriba, y eso va a depender también del valor de k. Entonces, si reemplazo toda la derivada en 0, por ejemplo, va a quedar k por 1, porque es e a la 0, y aquí 1 menos 0. O sea, me va a quedar k. Si el k es positivo, me va a quedar positivo, y si el k es negativo, me va a quedar negativo. O sea, va a depender del k. O sea, que vamos a hacer separar esta tabla en dos. Una parte con k positivo, que en tal caso en 0 me va a dar k, así que si es positivo el k, va a ser creciente. Y si reemplazo en 1, veamos qué obtenemos. E a la 2 va a ser un número positivo y ese va a ser un número negativo, o sea que aquí vamos a obtener un número negativo por el valor de k. Que si el valor de k es positivo, este resultado va a ser negativo, ¿vale? O sea que aquí negativo y decrece. Todo esto con el k positivo. En este caso me quedaría k por menos k, o sea, ese da menos k. Y la otra da k. O sea, súper fácil de determinar el signo. ¿Qué pasa si el k es negativo? La derivada en 0 me daba k, con lo cual aquí, si el k es negativo, va a ser negativo el resultado y va a decrecer. Y luego aquí lo mismo, va a dar menos k en 1 y va a crecer, porque menos k es el opuesto de k, ¿verdad? Y si k es negativo, menos k es positivo, o sea aquí positivo. Serían las dos posibilidades. Con lo cual, en la primera, un medio, si k es positivo, nos enfrentamos a un máximo. ¿Cómo me he dado cuenta? Porque tengo crece y luego decrece. Y en la otra, fíjate, decrece y luego crece, tenemos un mínimo. O sea, son las dos posibilidades. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a esto? Vamos a poner los intervalos de crecimiento y decrecimiento en cada caso, según el valor de k, y cuál sería máximo o mínimo. Entonces, lo he copiado aquí debajo. Si k es positivo, la función crece en menos infinito un medio, decrece en un medio más infinito y tiene un máximo en x igual a 1. Ahora vamos a poner el valor de y. Y si k es negativo, crece en un medio más infinito y decrece en menos infinito un medio. Tenemos en ese caso un mínimo, y el valor de y, ahora lo vamos a copiar, va a ser el mismo que en el otro, pero en algunos va a ser máximo y en otro va a ser mínimo. Aquí he anotado los valores de los máximos y mínimos en cada uno de los casos, que son diferentes. Ese sería el resultado de reemplazar un medio por la función original, que me queda un medio k partido de a la 2 por un medio. 2 por un medio me queda 1, por eso me queda e o e a la 1, ¿sí? Y ese sería el resultado del máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento de esa función.
Pues bien, para el ítem C lo que me pide es justificar de alguna manera que tenemos un corte con el eje X en el intervalo -1, 1. Hay dos maneras de hacer este ejercicio. Hay una que es súper fácil y hay otra que es teórica. Voy a explicar las dos. Y nada, para que quede claro que se puede hacer de una manera o de la otra y queda lo mismo. La función, vamos a copiarla de vuelta, es k x partido de e a la 2x, ¿sí? Podemos hacer dos cosas. Primero, puedo hallar el valor donde se anula esta función y decir, mira, es este, que es clarísimo que es el valor 0, ¿verdad? Para hallar el corte con el eje X tendría que igualar toda esta función a 0, que sería lo mismo que igualar solamente la parte de arriba a 0, y para cualquier valor de k, x igual a 0 sería la solución de esta ecuación. Esta sería entonces nuestro corte con el eje X. Con lo cual x igual a 0 sí está en el intervalo que me dicen, que es en -1, 1. Y de esa manera lo he justificado, mira, en un paso, ¿sí? Pero bueno, de la otra forma tampoco es muy difícil. Puedo utilizar el teorema de Bolzano y ver cómo vale la función en 1 y en -1 dependiendo de los valores de k. Entonces separamos k mayor a 0 y por otro lado k menor a 0. En el caso de k mayor a 0, ¿qué pasaría si reemplazo f en -1? Me quedaría menos k partido de e a la -2. Recordemos que la parte de abajo siempre es positiva y la parte de arriba, si k es positivo, menos k es negativo. Entonces esto va a dar negativo, ¿sí? ¿Qué pasa con f en 1? Reemplazo, quedaría k partido e a la 2 y esto va a ser positivo lo de abajo, que ya lo hemos dicho, por ser exponencial siempre es positiva. La parte de arriba es positiva porque estamos en el caso que k es positivo, así que eso da positivo. Con lo cual es una función continua y por el teorema de Bolzano, a ver, no tenemos problemas en el dominio, por eso podemos afirmar que es una función continua, que no tiene asíntota vertical, no hay nada que le interrumpa. Entonces es continua y por el teorema de Bolzano, si en un extremo me da negativo y en el otro extremo me da positivo, puedo afirmar que existe un valor entre medio en el que la función da 0, ¿sí? Así que por el teorema de Bolzano lo hemos justificado, ¿sí? Vamos con el caso que k es negativo. Aquí me va a quedar lo mismo, pero la conclusión va a ser diferente. Menos k partido e a la -2, la parte de abajo siempre positiva, pero la parte de arriba, si k es negativo, el opuesto de un número negativo es positivo. Así que esto va a dar positivo en -1 y luego en 1, que me va a quedar k partido de e a la 2. La parte de abajo va a ser siempre positiva, como hemos dicho, y el k es negativo, así que esto va a dar negativo. O sea que estamos en el mismo caso que antes, pero invertido. Primero me dio positivo, luego me dio negativo. Luego puedo usar lo mismo. Es una función continua y por el teorema de Bolzano, si primero en un extremo del intervalo es positiva y en el otro extremo del intervalo es negativa, puedo asegurarme que existe un valor entre medio en el que la función da 0. Así que lo puedo justificar por teorema de Bolzano. Si quieres que te escriba la justificación escrita con palabras, como sería la frase que le estoy diciendo todo el tiempo de manera verbal, déjame en la cajita de comentarios y te lo escribo. Hasta aquí el video de hoy donde explicamos este ejercicio con lujo de detalles. Nos vemos en el próximo video.